son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Gracias por sintonizar su programa Línea Directa, objetividad y credibilidad por KW Continente, la verdad por encima de todo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa por KW Continente, la verdad por encima de todo. Hoy jueves 1 de junio del año 2023, ya prácticamente a mitad ombligo del año. Mucha información que se dio durante el día de hoy que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante dentro del noticiero estelar de este medio. Como siempre en controles nos acompaña don Aurelio Ortega dándonos el soporte técnico para que todos ustedes puedan sintonizar de manera clara y nítida a manera nacional esta transmisión en los análisis y comentarios. Hansa Haji, buenas tardes Hansa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, aquí que tenemos un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo con un amigo, colega, sociólogo, estudioso y analista político de aquí el entorno nacional. Nos referimos a don Danilo Toro, quien va a estar con nosotros en el día de hoy compartiendo un breve análisis sobre la situación de la Caja de Seguro Social, viendo un poco, haciendo un FODA, profesor, lo bueno, lo malo y lo feo, lo que hemos visto durante esta administración y qué le espera para las próximas, el próximo gobierno, qué escenario se ve. Muy buenas tardes, don Danilo, bienvenido a Línea Directa. Buenas tardes, Toribio, buenas tardes, aquí acompañándolos placenteramente en este segmento. Bueno, entremos en materia, profesor. Estábamos comentando más o menos sobre todo la situación que tiene en estos momentos esta entidad tan importante que es la Caja de Seguro Social. Y tras bastidores hicimos algunos comentarios. Vamos a lo concreto. El presidente hizo un pronunciamiento muy concreto el día viernes, hace prácticamente una semana atrás, sobre el tema del diálogo, sobre el tema de situaciones que se estaban dando. Desde su perspectiva, ¿qué puede usted decirnos? Bien, tres cosas fundamentales. La primera es que el presidente señaló que él está listo y que es responsabilidad de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social convocar a las partes, al sector empresarial y al sector laboral, y para citarlo textualmente, que se pongan de acuerdo, cierro comillas. Yo entiendo el planteamiento del señor presidente y creo que es un planteamiento que tiene que ver con los tiempos y circunstancias políticas que él está viviendo. Pero algo que está totalmente fuera de la capacidad de la Junta Directiva es precisamente hacer o sostener tal convocatoria. Es decir, la Junta Directiva tiene por lo menos, casi unas 5 décadas que no da señales de ser una estructura mínimamente eficaz. A lo largo de estas 5 últimas décadas, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social ha sido un entorno de permanente conflicto con el director general o un entorno en el que, por cuenta del director general, su papel no se hace sentir porque avala todo a ciegas. Entonces, por un lado, o se pliega
o le hace resistencia al director de Seguro Social. Está tan fuera de capacidad administrativa que mucha de la ocupación de la junta directiva se derrocha, se pierde, se diluye en asuntos que no le competen a ninguna junta directiva de ninguna estructura. La junta directiva a la cara del Seguro Social se dedica a hacer microgerencia, con lo cual está en un permanente contexto de fricción con la administración. Aparte de que eso desgasta, quita mucho tiempo, hace ineficaz la función y deja filtrar demasiados intereses que no son necesariamente los que más le debe interesar a la institución. No hay un solo indicador histórico de las últimas 5 décadas, es decir, desde que José Renán Esquivel fue director, que diga, wow, esto le debemos a la junta directiva de la Caja del Seguro Social. Así que el presidente le otorgue a una estructura tan ineficaz esa responsabilidad nos da temor, porque eso significa que no va a tener la capacidad de hacerlo porque no la tiene en su naturaleza, aunque esté escrito en el papel. Lo que pesa son las condiciones objetivas reales. 2. El problema del programa de vejez, Invalidez, vejez y muerte. y vejez y muerte es que no solamente en Panamá, en todas partes del mundo, es un programa con una densidad económica y financiera de tal grado que te arrastra, te succiona, te ala todo el peso económico y financiero de un Estado. Si alguien tiene duda de eso, que observe qué ha pasado en aquellos lugares donde se ha hecho bien y qué ha pasado en aquellos lugares donde se ha hecho mal. Para el primero de los casos, lugares del centro y del norte de Alemania, perdón, del centro y del norte de Europa, como Alemania, por ejemplo, donde se ha hecho bien. Ha sido un mérito político. Ha sido un mérito político del gobierno en gestión. Y donde se ha hecho mal, ha sido una desgracia política. Ejemplo, Grecia, que está viviendo un verdadero infierno por culpa de no tomar a tiempo las medidas que correspondían hasta que llegó no solamente a la quiebra el sistema de pensión, vejez, invalidez y muerte, no. Llevó a la quiebra no solo a la seguridad social, llevó a la quiebra al Estado. Y hoy día, Grecia es ese enorme dolor de cabeza para los griegos y para la Unión Europea. Creo que una realidad política con la que hay que convivir y tenerla muy claramente presente es que es una decisión que está a nivel del Ejecutivo. Ahora bien, el Ejecutivo está en un contexto político y el presidente sin duda sabe que tiene ese ambiente político alrededor, porque uno, estamos en un calendario electoral a toda marcha y el calendario electoral ya representa un enorme porcentaje de riesgo, de incertidumbre, incluso de fricción. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la seguridad social pertenecerá al conjunto de temas que van a formar parte de la discusión política de los distintos grupos que se quieren disputar el poder. 2. No solamente estamos en un ambiente electoral, estamos en una situación sociopolítica caracterizada por la desconfianza, el descrédito. Entre los tomadores de decisiones, tanto a escala social, económica y política, no aparecen actores que revelen confianza. Es decir, este es un país en que nadie le cree a nadie. Los indicadores lo señalan muy tangibles. Sí, Entonces,
En estas condiciones, el presidente dirá, ¿cómo vamos a echar un diálogo con estos elementos de desconfianza tan elevados? 3. No solamente tenemos un problema de riesgo político por el entorno electoral y de tensión por el descrédito o la desconfianza de los actores, sino que además tenemos un ambiente político encrispado. La tolerancia social es muy baja. Los niveles de frustración son muy altos. Y cualquier cosa que la gente no logre explicarse por tener las expectativas sobregiradas y las frustraciones también sobregiradas, convierte a ese tema en un tema que ya deja de ser un asunto de discusión para ser un detonante. ¿Ok? Como lo ha sido en otros países. El problema de la seguridad social ha sido un detonante de tensión a gran escala en países tan disímiles. Fíjate tú si esto es cierto, que no importa Francia. el país, ha sido tan efectivo como detonante en un país como Nicaragua, que a partir de ese momento el gobierno de Ortega evidenció lo desquiciado que estaba, y de igual forma, ahora recientemente en Francia, en un estado acostumbrado al debate político, a la discusión política, pero que de igual forma detonó esta encrispación. O sea, con estos elementos tú puedes darte cuenta por qué el presidente optó por decir que sean los actores que dice la ley los que convoquen. Pero eso no va a funcionar, como no ha funcionado en ningún país. En ningún país, ninguna junta directiva de la seguridad social ha sido la administradora de este tema. Quienes administran este tema son los estados, administrados por sus respectivos gobiernos. Toca al presidente dar la campanada de inicio. En lo que yo sí creo que el presidente tiene razón es que no podemos pretender que el tema se agote con su presidencia. Vamos, bueno sería que eso ocurriera, pero ilusionarnos con que eso va a ocurrir no aporta nada bueno. Este es un tema que mientras no se abra, su final postergado elevará los costos. Entonces, este gobierno tiene que saber darle apertura, saber darle condicionamiento y conseguir que el tema quede instituido para que el gobierno que resulte de las próximas elecciones no sea otro punto de arranque cero, porque la pérdida de tiempo y de oportunidad por arrancar de cero nos va a afectar mucho. Entonces, se ganaría mucho con que el gobierno encuentre un espacio para dar inicio a cosas que son ineludibles y que una junta directiva no puede hacer. Don Danilo, es interesante y es un tema que tiene muchas aristas. Sobre todo, usted mencionó algo, son los tiempos políticos. A menos de un año del proceso electoral del 2024, vemos que el escenario va a estar muy complicado, como usted ha mencionado. Hansa, no sé si tienes un comentario para hacer y aprovechar también el tiempo corto que tenemos. Danilo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hamza te saluda. Un ¿Qué tal, gusto Hansa? Buenas escucharte. tardes. Danilo, mira, yo estaba escuchando tu planteamiento y coincido en todo y lo complicado de la situación que tú planteas es precisamente esa falta de credibilidad. Mira, el presidente Nito Cortizo ha estado en dos diálogos en esta administración. Ha estado en el diálogo ¿te acuerdas? Con los incidentes que se dieron en Peronomé, hubo un diálogo y antes de ese diálogo, el famoso diálogo de concertación. Entonces, en Panamá sí están los espacios de diálogo. Sin embargo, no llegan a puntos o no llegan a una decisión como lo que dicen organismos internacionales vinculantes. O sea, en ese sentido, yo no veo ese mecanismo de diálogo para la solución de la Caja de Seguro Social
Y también concuerdo contigo, la Junta Directiva es totalmente inoperante desde todo punto de vista, del punto de vista académico y del punto de vista técnico. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma a la ley orgánica, cambiar el tema de la Junta Directiva y sentarnos a discutir este tema a mediano y largo plazo. Si no, Nicaragua fue el detonante con Daniel Ortega. Francia está hecho un desastre hace 2 años. Macron no ha podido pasar eso. Entonces, y desde el punto de vista tuyo, Danilo, social, desde el punto de vista del sociólogo, ¿cómo afectaría esto en un corto periodo de tiempo? Bien, lo primero es que por no haber una conciencia sobre la urgencia, ocurre lo mismo que te pasa cuando alguien está enfermo de gravedad en tu entorno familiar o en tu entorno de círculo de amistades, pero la persona por no tener conciencia, lo único que le hace a la seriedad de su estado de salud es empeorarla. Porque si bien es cierto, la ignorancia te hace feliz, el no saber que estás muy enfermo te aporta felicidad porque no tienes conciencia del malestar, lo no menos cierto es que por no saber tu estado, corres un altísimo riesgo de hacer las cosas más inconvenientes. Y vivimos en un estado de ilusión, porque desde los actores tomadores de decisiones hasta el público en general, no ha querido hacer conciencia de cuál es la situación real. Mientras la situación real no sea reconocida, el riesgo de que empeore siempre va a estar allí. El empeoramiento formará parte de la realidad progresivamente. Así que ese es el primer problema. ¿Ok? Cada semana que pasa, este problema empeora por falta de conciencia. Segundo, como no hay discusión, como no hay conciencia, como no hay sentido de urgencia, no solamente el problema empeora, sino que se hacen más inalcanzables las soluciones. ¿Ok? Lo que tienes que hacer aumenta en costo y en posibilidad. Eso es otro tipo de daño. Porque si lo que tuviéramos que hacer, lo hubiéramos hecho hace 5 años, nos hubiéramos ahorrado muchísimos costos. El problema no es que no solamente no vamos a evitar esos costos, sino que encima de que lo tenemos que asumir, esos costos van a ser mucho mayores. Entre los cuales están los costos sociales y políticos, porque desgaste político va a haber. Y fricción social y confrontación social, cada vez más hay mayor riesgo de que se dé. ¿Por qué? Porque una medida de eficacia implicará el sacrificio de alguien. Y aquí parece ser que nadie quiere aceptar que hay que hacer sacrificios. Danilo, yo... Es más, un punto nada más. Sí. Un gravísimo error que han tenido las partes es que casi todas, por no decir todas, han querido decir que quieren ir al diálogo, pero poniendo condiciones insalvables. Eso es lo que te iba a comentar. Lo cual es un perfecto disparate. Porque ¿cómo yo voy a aceptar ir a un diálogo contigo porque tengo una confrontación, pero diciendo de antemano, ¿cómo no me vas a encontrar nunca sentado contigo? Obviamente no va a haber acuerdo. Sí, es una situación muy, muy preocupante, teniendo en cuenta que la administración pasada fue muy accidentada. Creo, si no me equivoco, más de 3 directores dentro de una administración. Y tú sabes, cuando hacen esos cambios, cada administración lleva, como se dice buen panameño, un estilo o su libro de cómo manejar o cómo gerenciar. Y lo que luego le sumas la pandemia, que no estaba en el router, y entra como un elemento de distracción a los procesos que ya se tenían, entre comillas, ya planteados en la administración actual. Se acaba la gestión y queda un escenario todavía más preocupante con todos estos elementos que tú nos acabas de demostrar. Tengo que irme a la pausa porque voy al noticiero, Danilo, pero sí me gustaría que me dieras también 3 puntos muy puntuales de esta administración ya como tal. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ok, listo. No, sí, sigamos. Bien, Sí. bien. Okay. Número 1. Desde la administración de José Renán Esquivel,
no había habido una administración que dijera el Seguro Social está en una situación muy peligrosa, está mal. Y esta administración lo hizo. Esta administración creo que comenzó en un mes de octubre. Y para enero hay que reconocer que esta administración fue la primera en más de 4 décadas que sale a decir cuál es el estado, en qué condición se encuentra el seguro. Hubo toda clase de reacciones. La peor de las reacciones fue el no tomar en serio aquel diagnóstico. 2, segunda cosa positiva. Esta administración se propuso enfrentar un problema complejísimo. No es el principal problema del Seguro Social, pero es tal vez el problema más sentido de forma inmediata, el problema de los medicamentos. Por lo menos lo puso en perspectiva. Todavía no tenemos clara la visión de asunto solucionado. Ha sido una situación muy confusa de resolver en México. El gobierno de México actualmente reclama triunfos, pero todavía no se ve con claridad. Ojalá esta administración llegue a terminar ese objetivo, lo presente como hecho debidamente atendido. Tercero, esta administración ha enfrentado algo que deja traslucir una sensación de catástrofe, de caos, y que incluso pone a riesgo su imagen. Pero si se le ve de fondo, hay que aceptar que representa un cambio positivo o ventajoso. Todas las denuncias que ha habido sobre afectaciones por hurto a los bienes, a los activos, a los insumos, a los materiales y a los medicamentos, te indican cómo algo que yo estoy seguro, yo Danilo Toro considero inverosímil que eso no se estaba dando hace mucho tiempo. Soy de los que está convencido de que eso se dio hace mucho tiempo, pero que ahora es que se están denunciando. Eso nos indica cuánto el Seguro Social ha podido haber perdido. Tenemos ya una forma de poder medir el daño y eso a su vez pone sobre esta administración la urgencia de enfrentar el cuestionamiento de cómo trabajar mejor con el recurso humano desde su contratación, su supervisión, su seguimiento. El recurso humano de la Seguridad Social es un recurso humano profesional, pero hay gente que definitivamente no da las mejores garantías de que esto pueda mejorar. Yo me quedo con estos 3 puntos, Danilo Toro, reflexionando sobre una situación de vieja data que tiene esta entidad que es la columna vertebral de un Estado, seguridad social. Hemos visto un poco el análisis. Qué pena que con muy poco tiempo hemos podido hacer un balance. Hay muchos temas que se nos han escapado, pero creo que esto es un aproximado para que entienda nuestra audiencia la envergadura de este tema tiene y repercute directamente en el día a día de cada ciudadano de este país. No me queda para más, tengo que irme al noticiero estelar. En cabina estuvo don Aurelio Ortega, Hansa Hay en los comentarios, y a nuestro invitado, que espero que no sea la primera ni la última vez que estemos compartiendo contigo, Danilo Toro, sociólogo, comunicador social y analista político, conversando y analizando el tema de la caja de seguro social en estos momentos. Será hasta la próxima semana en otro programa aquí en KW Continente, la verdad por encima de todo. No despide que seguimos con el noticiero estelar. Saludos, Danilo. Gracias. Gracias a ti, Toribio. Bueno. Esto fue Línea Directa, un programa de análisis de